Hola, buenas a todos. Hoy vamos a hablar sobre la segunda parte de El Cisne Negro de Nassim Taleb. Ya he hecho la primera parte, pondré un enlace ahí arriba y en la descripción para que lo veáis. Obviamente recomiendo que lo veáis si no veis, ¿no? Si no lo habéis visto antes. Pero vamos allá con la parte 2 llamada Simplemente no podemos predecir. Y antes de empezar con el primer capítulo, Taleb nos hace una pequeña presentación de esta parte e incluye dos frases de Yogi Berra, que era un jugador y entrenador de béisbol muy famoso y que tenía unas, no, para así decirlo, frases bastante icónicas. La primera es que es difícil hacer predicciones, sobre todo, especialmente sobre el futuro, y el futuro no es lo que solía ser. Bueno, y con ello vamos al primer capítulo de esta parte, capítulo 10, llamado El escándalo de la predicción. Y empezamos aquí con un ejemplo sobre la ópera de Sydney. Se supone que iba a abrirse en el año 1963 y tener un coste de 7 millones de dólares australianos, pero al final acababa abriéndose 10 años más tarde y costando 104 millones, lo que obviamente mm, es una barbaridad si lo comparamos con lo que se planeaba. Y ahora vamos con el concepto de arrogancia epistémica con un pequeño ejemplo aquí o juego para que vosotros respondáis. Tal que así, responde a la pregunta con un rango de valores con el que pienses que tienes el 98% de probabilidades de acertar. Por ejemplo, estoy seguro en un 98% de que la población de Rajasthan está entre 15 y 23 millones. Bueno, vamos allá con la primera pregunta. ¿Cuánto mide el monte Kilimanjaro? Recuerda, piensa un rango de metros en el que estés seguro de al 98% de acertar. Pues mide 1895 metros. Aquí tenemos otra, la población del estado de Texas. Piensa otro rango y mira a ver si 31,29 millones estaba en ese rango. Y bueno, comentad abajo si vuestro rango habéis acertado o no. Aquí, bueno, lo que se supone es que debería haber un 2% de errores, ¿no? Al estar seguros en un 98%. Sin embargo, en experimentos que se han hecho de este estilo, se ha llegado a ver hasta un 45% de errores. No, normalmente no es tanto, está en torno al 20-30%, pero se ha llegado a ver un 45%. Y esto es porque pensamos que sabemos mucho más de lo que sabemos, ¿no? Tenemos un orgullo que nos hace pensar que nuestro conocimiento es mayor del que en realidad es. Vamos con un ejemplo del que habla Taleb, recordando su época como operador de bolsa. Dice que sus compañeros estaban siempre hablando de ciertos datos económicos que él ignoraba y no sentía la necesidad de interpretarlo. Y observaba cómo gente, economistas y tal, hacían predicciones con respecto a estos datos que se publicaban con orgullo en informes anuales, pero nadie revisaba si habían acertado o no en el pasado, que vamos, se sobreentiende que no habían acertado en la mayoría de casos. Y bueno, el mensaje es que la apariencia de conocimiento y la autoridad no garantiza acierto, sino que es solo muchas veces una forma de ruido. Y aquí vamos con algo relacionado, que es el problema del experto. Aquí lo que dice Taleb es que hay ciertas profesiones en las que hay expertos de verdad y otras en las que no hay expertos realmente. Las profesiones que se ocupan del futuro y basan sus estudios en el pasado tienen un problema de expertos, como pueden ser los jueces, los economistas o los analistas de inteligencia, mientras que los expertos de verdad, como los tasadores de ganado, los físicos o contables, no son mucho más confiables. Otra forma de enfocar esto es que estas situaciones en las que hay problemas de expertos son aquellas en las que son proclives al cisne negro. Y aquí vamos con algunas excusas que hacemos cuando nuestras propias predicciones fallan, ¿no? Lo primero es que dices que estabas a otra cosa, que lo que falló no era nuestro análisis, sino que no, el problema estaba mal planteado o faltaban datos clave. Lo segundo es lo típico de, ¿no?, excusarlo en un cisne negro, atribuir el fallo a un evento impredecible.
Así protegemos el modelo y la teoría. Y lo último es la defensa del casi acierto, ¿no? Reinterpretamos el pasado para hacernos creer que estuvimos muy cerca de acertar y que solo pequeños detalles impidieron que nuestra predicción se cumpliera. Y esto obviamente está relacionado con el sesgo de atribución del que hablamos anteriormente. Pues básicamente se refiere a que cuando algo sale bien decimos que somos muy buenos y cuando sale mal decimos que es mala suerte. Aquí vamos con la falacia de la explicación, explicada de manera breve, que es básicamente que cuando empezamos un proyecto solemos pensar que es un camino recto, ¿no? Bastante fácil y la realidad es que no es así, está lleno de curvas y de imprevistos. Ahora hablamos del fenómeno del anclaje, que fue descubierto por Kahneman y Tversky, que son dos personajes que ya hemos visto con anterioridad, pues son amigos de Taleb y los referencia mucho en su trabajo. Y estos dos psicólogos hicieron un experimento en el que hacían girar una rueda con números al azar y luego preguntaban cuántos países africanos hay en la ONU. Y bueno, descubrieron que las respuestas tienden a estar sesgadas hacia el número inicial que había dado la ruleta a pesar de ser aleatorio. Es decir, que si la chica en este caso consigue un 15 en la ruleta, pues diría 15, si dice 50, pues 50. Esto es una manera de calmar la ansiedad ante la incertidumbre y tendemos a agarrarnos a un número como referencia. Ahora hablamos de... Ahora vamos a dedicar un poco de tiempo otra vez a hablar sobre Mediocristán y Extremistán. El primer ejemplo es de Mediocristán, es la esperanza de vida, que no es escalable, por lo tanto sigue una curva de campana, ¿no? Cuanto más vive una persona, menos años le quedan por vivir. En cambio, los proyectos humanos de Extremistán sí que son escalables. Cuanto más se retrasan, más crece el tiempo estimado para terminarlo. Y aquí vemos, ¿no? Estas dos gráficas como a medida que vas envejeciendo, pues la esperanza de vida que te queda es menor, aunque siempre positiva, obviamente. Sin embargo, en un proyecto, a medida que no vas cumpliendo ya con las fechas, los días restantes van aumentando. Ahora hablamos de tres falacias que existen cuando hacemos predicciones. La primera es ignorar la variabilidad, que bueno, nos centramos en la cifra esperada sin prestar atención al margen de error, pero al tomar decisiones lo importante no es el promedio, sino el rango de resultados. Lo siguiente es no considerar la degradación con el tiempo. Cuanto más lejano es el horizonte temporal, menos fiables son las predicciones. Y lo último es no entender la naturaleza de la incertidumbre, y esto consiste en asumir que las variables se comportan de forma moderada, no es decir, medio Medio cuando en realidad muchas pertenecen a Extremistán, y entonces pueden verse afectadas por sucesos raros, pero decisivos que se cargan la predicción totalmente. Y con eso concluimos el capítulo 10 y vamos con el capítulo 11 llamado Cómo buscar caca de pájaro. Y empezamos aquí con otra descripción de una historia que cuenta Taleb, que decía que en el verano del 98 él trabajaba en un banco europeo que pedía formular a los directores un plan a 5 años. Y estos directores pues iban reuniéndose por todo el mundo, bueno, un poco hablando sobre, ¿no? Respecto a estos planes. Sin embargo, todo se vino abajo con el impago ruso y la caída de los mercados, lo que probó que esos planes eran inútiles porque no contaban con un evento como este que se carga todo lo que tengas planeado. Ahora, me gustaría resaltar esta frase que me parece bastante reveladora, que es: cuando se inventó la rueda no había ningún periodista presente, pero seguramente las personas implicadas no se embarcaron en un proyecto ¿no? de inventar la rueda y luego fabricarla con un calendario, sino que surgió de manera un poco aleatoria. Y lo mismo ocurre con la mayoría de eventos. Ahora vamos a ver un par de ejemplos de esto. El primero, aquí vemos una foto de Alexander Fleming, que fue básicamente el que descubrió la penicilina, pero la descubrió mientras limpiaba su laboratorio, fue de manera no aleatoria, un producto de la serendipidad. Ahora tenemos otro ejemplo aquí,
En 1965, dos radioastrónomos de Bell Labs detectaron un ruido constante con su antena y pensaron que era una interferencia o incluso excrementos de pájaros, de ahí el título del capítulo, pero vieron que ese ruido no desaparecía. Y entonces resultó ser que la radiación cósmica de fondo era lo que estaba produciendo ese ruido, era el eco del, literalmente, el nacimiento del universo. Y este hallazgo reafirmó la teoría del Big Bang, que antes no había sido muy aceptada en la comunidad. Y aquí, bueno, vemos un ejemplo relacionado con esa frase de la que hablé antes. Vemos como una especie aquí de, ¿no?, sociedad primitiva en el que un jefe pide que necesito que predigas el futuro y el otro le dice voy a inventar la rueda. Pero claro, si bien si podemos ya decir que la invención de la rueda no va a suceder, ya sabemos qué aspecto tiene y cómo construirlo. Y esto nos dice que el cisne negro hay que preverlo y toda esta idea viene de Popper, del que ya hemos hablado. Y se llama la ley de expectativas iteradas. Es decir, exige saber qué se descubrirá, pero esta predicción nos permitiría desarrollar eso que predecimos. Entonces, lo que sacamos de aquí es que no sabemos lo que sabremos. Ahora aquí, perdonad por la imagen esta de mala calidad, pero no encontraba una mejor. Y es que aquí hablamos del problema de los tres cuerpos. Quizá alguno hayáis visto la serie de Netflix titulada así, que la verdad que es muy buena, a mí me gustó mucho. Bueno, y este problema muestra cómo añadir un tercer elemento a un sistema inicialmente simple, como dos planetas, puede hacerlo impredecible. Aunque este cuerpo sea pequeño, con el tiempo puede tener efectos enormes a consecuencia de la no linealidad, ¿no? Y Taleb, bueno, usa este ejemplo para ilustrar que el mundo real no se puede predecir con modelos simples y lineales. Vemos aquí como esa reflexión abre muchas más posibilidades, por así decirlo, de lo que había antes. Y ahora esta viñeta nos ayuda a entender cómo es posible que nuestras intuiciones sobre los efectos multiplicadores no lineales sean bastante malas, por así decirlo. Y tenemos la historia aquí sobre el tablero de ajedrez. Su inventor exigió la recompensa de un grano de arroz por el primer cuadro, dos por el segundo, cuatro por el tercero y así, básicamente doblando siempre la cantidad anterior hasta llegar al cuadro 64. Y bueno, el rey le garantizó que le pagaría sin ningún problema porque pensaba que el inventor solicitaba una miseria, pero pronto se dio cuenta de que tal cantidad de error excedía a cualquier posible reserva. Ahora lo siguiente que hace Taleb es hablar sobre Friedrich Hayek, que bueno, supongo que algunos lo conoceréis. Hayek defendía que la previsión útil surge del funcionamiento libre del sistema, no de decisiones centralizadas, y que un planificador no puede reunir toda la información dispersa en la sociedad, sino que el sistema lo hace mejor de forma orgánica. El error está en confiar demasiado en modelos científicos o en la capacidad de controlar lo complejo. A esto se le llama cientifismo. Los gobiernos y las grandes empresas caen en este error al hacer proyecciones que rara vez se cumplen, como hemos visto con anterioridad. Aun así, en el mercado, los fallos empresariales pueden beneficiar a los consumidores y las grandes empresas pueden quebrar sin gran impacto económico. El problema grave es cuando el Estado se equivoca y todos pagamos el precio. Por eso, el libre mercado es preferible a la planificación central porque permite esos errores sin imponerlos a toda la sociedad. Y yo la verdad con eso es algo que estoy muy, muy de acuerdo y creo que se ha visto bastante a lo largo de la historia. Ahora, Taleb hace la distinción entre platónico y aplatónico. El platónico es alguien que va de arriba abajo, ¿no? De manera formulaica, de mente cerrada, de naturaleza mercantil. Y el platónico al revés, va de abajo arriba, tiene la mente mucho más abierta, es escéptico y empírico. Y con eso acabamos el capítulo 11 y vamos al 12, Epistemocracia, un sueño.
Y aquí tenemos otro, ¿no?, personaje de la vida real, que es Michel de... bueno, ni voy a intentar pronunciarlo, ¿no? Eso, la verdad. No tengo, no hablo francés, lo siento. Michel de Montaigne. Y Taleb lo llama el principal epistemócrata moderno y define epistemócrata como alguien que sabe que no sabe, que desconfía de su propia certeza y que no busca parecer inteligente sino no autoengañarse. No es alguien introspectivo y escéptico que es consciente de los límites del conocimiento humano, acepta la fragilidad de la razón y se resiste a imponerla sobre la realidad. Taleb habla de que para él la utopía es una epistemocracia, es decir, una sociedad en la que cualquier persona de rango es un epistemócrata y donde estos consiguen que se les elija. Sería una sociedad básicamente gobernada sobre la conciencia de la ignorancia, no del conocimiento. Ahora, esta viñeta nos ilustra que cuando pensamos en el mañana, no lo enmarcamos desde la perspectiva de lo que pensábamos ayer y antes de ayer, sino que lo proyectamos como un día más y lo que hay que saber es que la relación entre el pasado y el futuro no aprende del pasado anterior. Por ejemplo, si tú tienes una idea de que un coche nuevo que te compres te va a cambiar la vida, bueno, al principio puede ser que sí, estés súper emocionado, pero unas semanas después ya pues te acostumbras a eso y te das cuenta de que no era para tanto y esto es un error de predicción por el que no prevemos que volveremos al estado de felicidad inicial. Lo siguiente aquí es un experimento de pensamiento, por así decirlo, y digamos que tenemos dos operaciones. La primera es imaginar un cubito de hielo derritiéndose. Aquí podemos predecir bien más o menos la forma del charco porque es un proceso hacia adelante. Tú ves ese cubito, ves cómo se está derritiendo y puedes ver más o menos, ¿no?, cómo va a acabar, cómo se forma el charco. Sin embargo, si tú ves un charco y tratas de imaginar cómo era el cubito original, es un proceso hacia atrás, ¿no?, que tiene infinitas posibilidades. Es imposible saber cómo era ese cubito. Ahora hablamos del efecto mariposa, que seguramente muchos hayáis oído hablar de él, que consiste en que un pequeño gesto como una mariposa batiendo sus alas en Nueva Delhi puede causar algo enorme como un huracán en Carolina del Norte. Un proceso hacia adelante, como hemos visto antes, el proceso uno del cubito al charco. Sin embargo, al revés, si tú ves un huracán, no puedes saber cuál de las millones de causas posibles lo ha originado. Es un proceso hacia atrás que es casi imposible de rastrear con precisión, como ya hemos dicho. Y ahora vamos al capítulo 13 llamado Apeles el pintor o qué hacer si uno no puede predecir. Aquí primero Taleb nos da una recomendación y es que hay que ser humanos y lo que hay que evitar es la dependencia innecesaria de las predicciones dañinas a gran escala, como la que hemos visto antes de, ¿no?, planes quinquenales del gobierno y de empresas, pero podemos engañarnos con cosas pequeñas. Aquí tenemos una viñeta que ilustra una pequeña historia en la que el pintor Apeles estaba enfadado porque no era capaz, al pintar un caballo, no era capaz de representar la espuma que salía de la boca de manera lista y fruto de esta ira tiró una esponja que estaba usando contra el lienzo y salió de forma perfecta la forma de la espuma. Aquí tenemos la Barbell Strategy, que consiste básicamente en una estrategia de inversión que consiste en dividir nuestro portfolio en un 85, 80-85% de instrumentos muy seguros y un 15% alrededor de un 15% en cosas muy arriesgadas. Bueno, he dicho que es una estrategia de inversión, pero puede aplicarse a muchas áreas de la vida, como por ejemplo dedicarle el 60% de tu trabajo, de tu tiempo, perdón, a un trabajo estable y dedicar un poco de tiempo a cosas que puedan, bueno, proyectos personales, artísticos y cosas así. Y esta estrategia, la verdad que se ha vuelto bastante famosa. Es uno de los conceptos más reconocidos de esta ley y también se habla de ella en Antifrágil, que es bueno,
hablaremos de ese libro bastante pronto. Y ahora veamos algunos trucos modestos para aprovecharnos del problema de la predicción, ya que hasta ahora solo hemos estado hablando de los problemas, pero no hemos ofrecido soluciones para ellos. El primero consiste en distinguir entre contingencias positivas y negativas, y aquí vemos una distinción entre negocios de cisne negro negativos y positivos. Negativos estarían el ejército, seguros contra catástrofes, seguridad nacional, banca o crédito, donde si pasa un cisne negro normalmente sea algo bastante negativo, ¿no? Lo queremos evitar. Sin embargo, los negocios de cisne negro positivos, como el capital de riesgo, la investigación científica, algunos editores o creadores de contenido, angel investors, la mayoría de cisne negros son positivos, por lo que en este negocio se busca la aparición de este cisne negro. El segundo consejo es mantener una mente abierta e invertir en preparación en vez de en predicción. Lo tercero es aprovechar cualquier oportunidad, ya que son raras y tenemos que intentar crear una superficie, ¿no?, de suerte, por así decirlo, en el que estemos expuestos a oportunidades beneficiosas. El cuarto consiste en tener cuidado con los planes gubernamentales precisos porque, como hemos visto antes, no suelen tener buenos resultados. Y lo último es no desperdiciar el tiempo intentando luchar contra pronosticadores que básicamente todo lo que comunican, la mayoría de lo que comunican es ruido y estamos mejor con las orejas tapadas frente a esto. Ahora, el punto en común que tienen todos estos consejos es la simetría. Básicamente, ¿no?, pensar en situaciones donde las consecuencias favorables sean mucho mayores que las desfavorables. Y ya por finalizar con la parte 2, quería traeros un pequeño resumen de por qué no podemos predecir. Primero, por arrogancia epistémica, es decir, pensar que sabemos más de lo que en realidad sabemos. Segundo, tenemos la platonicidad, ¿no?, la idea platónica de las categorías, que básicamente es centrarse en, ¿no?, estructuras muy rígidas y formas perfectas, modelos matemáticos y tal, que en la realidad no funcionan. Y lo tercero es la existencia de unas herramientas de inferencia defectuosas que nos traen cines negros. Y bueno, espero que hayáis disfrutado de esta segunda parte. Aquí, y así llegamos al final de la parte 2 del cine negro de Nassim Taleb. Espero que hayáis disfrutado el vídeo y que os haya resultado informativo y entretenido. Como siempre, agradezco cualquier, ¿no?, comentario o cualquier tipo de feedback positivo o negativo sobre estos vídeos y bueno, audios también. Y aquí vemos cómo Taleb te está recomendando que sigas el canal y que le des like para más ideas que te harán pensar. Y espero que tengáis un buen día. Y de nuevo, pues muchas gracias por estar aquí. Nos veremos en la parte 3 de El Cine Negro.